Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que son disquinesias, o también llama trastornos extrapiramidales, ya les voy a explicar por qué. Y esta parte del cuadro es la parte más importante para entender todo lo que son síndromes hipercinéticos y síndromes hipocinéticos. Primero que nada, o sea, para que no se confundan que es lo mismo, o sea, disquinesia es una alteración donde va a haber movimientos involuntarios. Y estos movimientos involuntarios se va a dar porque va a haber una falla del sistema extrapiramidal, ¿no? En la primera clase vimos todo lo que era la vía piramidal, o sea, la parte de cómo se controla el movimiento, cómo es que se hace la parte motora, pero digamos que la parte extrapiramidal también tiene que ver con el movimiento, pero de la armonía del movimiento, ¿no? No de que pase el impulso o algo, sino como que todo el movimiento se dé de manera uniforme, ¿no? Entonces, si ponen fallas o trastornos extrapiramidales o disquinesias, es lo mismo. Entonces acá vamos un resumen de lo que es, por ejemplo, el área motora primaria que habíamos hablado, que era el área 4, ¿no? De Brodmann, y su vía piramidal, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que la vía piramidal bajaba, ¿no? Y una se decusaba y otra no, ¿verdad? O bueno, sí se decusaba, pero al final. Entonces, acuérdense que esto partía de la quinta capa, ¿no? De la piramidal interna, luego pasaba por la cápsula interna, luego por el pedúnculo y luego por el bulbo, ¿no? Y a nivel del bulbo es donde se hacía la decusación, ¿no? Para acordarse la decusación que se da en el 90% de los casos a ese nivel, ¿no? Y de ahí pasaba por acá, por el haz córtico espinal lateral, ¿ya? Entonces, esa vía al final, acuérdense, ya cuando llegaba a la parte del asta anterior de la motoneurona alfa, ¿no? Y se da el movimiento, ¿no? Todo esto era la vía piramidal, ¿no? Eso ya lo repasamos. Ahora sí vamos a repasar lo que es la vía extrapiramidal. Entonces, antes que nada, comenzamos por esta parte, ¿no? Voy a poner de azulito todo lo que sea que favorece el movimiento, ¿ya? Comenzamos por el tálamo, que siempre me habíamos dicho que el tálamo era el que recibía la información, era el que se encargaba de procesar la parte de toda la información que venía del sistema nervioso. Entonces el tálamo da una respuesta positiva al área premotora, y ya saben que el área premotora luego envía la señal al área motora primaria y se da el movimiento, ¿no? Entonces ya ahí viene lo que es la vía piramidal, todo lo que he explicado, ¿no? Ahora acá comienzan a verse lo que son los ganglios basales y cómo es que regulan esto del movimiento. Por ejemplo, el globo pálido interno lo que hace es inhibir al tálamo, ¿no? Por lo tanto, si inhibe el tálamo, esto está en contra del movimiento, ¿ya? Y luego, ¿verdad? Acá corrijan, acá no debe decir globo pálido. Y acá también para que no se crucen, acá no es de uno, es al revés. Es de dos y de uno, ¿ya? Listo, entonces, y al globo pálido interno también hay unas estructuras que lo inhiben, ¿no? Acá tenemos al subtálamo de Lois, y tenemos a lo que es el globo pálido externo. Entonces, ambos lo que van a hacer, o más que todo el globo pálido externo, lo que va a hacer es inhibir, ¿ya? Pero lo voy a poner de azulito, porque si yo inhibo al globo pálido interno, que me inhibe al tálamo, que inhibe el movimiento, entonces yo estoy haciendo una respuesta a favor del movimiento al inhibirlo. Pero el subtálamo sí estimula a lo que es el globo pálido interno, ¿no? Entonces, si lo estimula, va a estar en contra del movimiento también. Pero el globo pálido externo aparte también inhibe al subtálamo, ¿no? Entonces, para que no se confundan, el globo pálido, o sea, anatómicamente tiene dos partes, bueno, externo e interno. Entonces, la parte externa, ¿se acuerdan de excitatorio? Es el que está a favor del movimiento porque va a inhibir al subtálamo, inhibe al globo pálido interno, por lo tanto, no se da esa inhibición del tálamo y genera movimiento. En cambio, el globo pálido interno es el que inhibe el movimiento, ¿ya? Y luego tenemos a la principal
sustancia que regula el movimiento, que es la dopamina, ¿no? La dopamina que se secreta a nivel de la sustancia negra, la pars compacta, ¿no? Entonces, esta dopamina tiene dos receptores, el receptor D1 y el receptor D2, ¿no? El receptor D1, o la vía D1 en sí, está en la parte de lo que es el putamen, ¿no? Y este está a favor del movimiento porque lo que hace el putamen, por una vía directa, por la vía D1, inhibe a lo que es el globo pálido interno, ¿no? Esto es por una vía directa. Entonces, si lo inhibe, va a estar a favor del movimiento. En cambio, la vía D2, que está a nivel del caudado, lo que hace es, está en contra del movimiento, porque lo que va a hacer es inhibir al globo pálido externo, ¿no? Por lo tanto, si inhibe el globo pálido externo, no va a haber quién inhiba a los demás, y va a ser un en contra, ¿no? ¿Y cómo funciona la dopamina? La dopamina siempre va a estar a favor del movimiento, porque lo que la dopamina acá estimula al D1 e inhibe al D2, a la vía D2, ¿ya? Entonces, eso en sí es el resumen, para que sepan cómo es que funciona la armonía del movimiento, ¿no? Entonces, si podemos resumir, ¿quiénes son los que estimulan el movimiento? El tálamo, ¿no? El tálamo, aquí, estimulando el área premotora, va a ser el movimiento. ¿Quién más estimula? El globo pálido externo, ¿no? Inhibiendo al subtálamo, inhibiendo al globo pálido interno. Y el putamen, por la vía D1, inhibiendo a lo que es el globo pálido interno también, ¿no? Y obviamente la dopamina, ¿no? Estimulando a la vía D1 y bloqueando a la vía D2. Mientras que los que están en contra del movimiento está el caudado por la vía D2, que inactiva el globo pálido externo, está el subtálamo, ¿no? Y el globo pálido interno, ¿no? Que el subtálamo estimula el globo pálido interno y por lo tanto este inactiva el tálamo y hay una disregulación, ¿no? Entonces, todo eso es importante porque en cada parte ya se van a entender las patologías. Porque, por ejemplo, así poniendo un ejemplo acá, si hay una lesión de la sustancia negra, que lo vamos a ver en el Parkinson, y la sustancia negra está a favor del movimiento, si hay una lesión, entonces va a haber una hipocinético, o sea, va a ser un tipo de trastorno, un síndrome hipocinético, ¿no? Por eso produce el Parkinson, que es un tipo de trastorno hipocinético. Luego, por ejemplo, en el putamen, ¿no? Vamos a hablar de los trastornos hipercinéticos. Ahí, por ejemplo, está el temblor esencial, que se cree que es porque hay una hiperactividad del putamen, ¿no? En el temblor esencial. Y esto ya tiene sentido porque esto va a estimular el movimiento. Luego, por ejemplo, en lo que habíamos hablado antes, cuando hay un infarto de la arteria cerebral posterior, puede afectar lo que es todo lo que es diencéfalo. Entonces, si afecta el tálamo, ¿no? Hay un infarto y esto produce el hemivalismo, ¿no? Y si yo lesiono la parte del subtálamo, que es una parte que me inhibía el movimiento, entonces va a haber más movimiento. Por eso el hemivalismo son movimientos bruscos, ¿no? Igual también lo mismo con el globo pálido, ¿no? Que es la tetosis. Pero aquí dependiendo, eso sí se crea una hipótesis, dependiendo si es globo pálido interno o externo, o sea, si hay lesión o hiperestimulación, ¿no? Y el caudado que tenemos a la corea, pues, ¿no? Que cuando hay lesión del caudado, que es el que hace la vía de 2 que negativiza, obviamente ya no va a haber quien bloquee, entonces va a haber un trastorno hipercinético, ¿no? Entonces todo se entiende con ese diagrama, cada uno, ¿no? Parkinson, lesión por sustancia negra, el temblor esencial por aumento de estimulación del putamen, el hemivalismo por la lesión del subtálamo, la tetosis por lesión del globo pálido y la corea por la lesión del caudado, ¿no? Cada uno tiene ahí su lugar de afectación, ¿no? Entonces, en general, que han preguntado tienen que saber tres con respecto, porque muchas veces dicen que la dopamina y la acetilcolina en sí son las sustancias fundamentales, los neurotransmisores fundamentales que se encargan de la armonía del movimiento, ¿no? Entonces, con respecto a esos dos, si preguntan, por ejemplo, aumento de dopamina y disminución de acetilcolina, esto es lo que estamos hablando de la corea.
¿ya? Ya he preguntado muchas veces, ¿no? Disminución de dopamina. Por lo tanto, aumenta la acetilcolina, porque acuérdense que la dopamina inhibe la acetilcolina, por lo tanto, si disminuye, hay más acetilcolina. Ese es el famoso Parkinson. Y ya otra enfermedad que es la simplemente disminución de acetilcolina, que es el Alzheimer, ¿no? Que no hemos dictado clases de lo que es demencias, pero sí está en la parte del libro, ¿no? Bueno, el más importante es el Alzheimer, que deben saber. Entonces vamos primero por los síndromes hipocinéticos, ¿no? Que es lo que más pueden preguntar, que es la parte del Parkinson, ¿no? Pero, o sea, tienen que saber que hay síndromes o parkinsonismos, ¿no? Parkinson no simplemente es la enfermedad, sino síndrome parkinsoniano es que sea un trastorno hipocinético, ¿no? Entonces tenemos los primarios y los secundarios. Deben recordar que lo más frecuente es que sea secundario, ¿ya? No porque sea Parkinson es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea secundario. Y dentro de todos esos, ¿por qué es el más frecuente? Por los fármacos, ¿ya? A veces cuando una persona toma mucho tiempo un tipo de fármaco, puede generar este síndrome hipocinético. Mientras tanto, que en los Parkinson primarios, acá sí lo más frecuente es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Después hay otras como la atrofia multisistémica, el mismo Alzheimer, la demencia de cuerpos de Lewy, que lo vamos a mencionar, Huntington, ¿no? Diferentes que podrían producir también síndromes hipocinéticos. Ahora, la parte de acá sí es muy importante que sepan de los fármacos, ¿no? ¿Qué tipo de fármaco haría un trastorno hipocinético, ¿no? Serían los antidopaminérgicos D2, ¿no? Y ahí está la duda de por qué D2, ¿no? Porque, por lógica, por ejemplo, en lo que es las distonías, también se da por fármacos antidopa D2, ¿no? Entonces la lógica sería que si yo bloqueo estos receptores a este nivel, la dopamina se vaya a este nivel y produzca mayor movimiento, ¿no? Eso es lo que pasa en las distonías, ¿no? Que les dan antidopa 2, pero se da de manera aguda, ¿no? Entonces, como le das de manera aguda, obviamente bloqueas todo esto y toda la dopamina se va a la otra vía. Pero lo contrario es que, o sea, mucho depende de cómo le das el medicamento, porque en los casos de esto que estoy hablando, del síndrome hipocinético, pero en lo que es antidopa 2, es porque les das por bastante tiempo, lo pongo acá, a poca dosis, pero por mucho tiempo. Entonces, esto que sea a poca dosis por mucho tiempo es que va bloqueando el receptor de a pocos. Entonces, toda la dopamina que se queda acá no va no va a esta parte, ¿ya? Porque como solo es poco, se va eliminando por acá, por la COM, ¿no? Los que inhiben, los que son encargados de deshacer los neurotransmisores. Entonces, sí lo que pasa es que se bloquea este lugar, o sea, no se bloquea la vía, sino se bloquea el receptor. Entonces, si se bloquea el receptor, que la dopamina lo que hacía era bloquear esto, si se bloquea el receptor, ya no hay quien bloquea esto, ¿no? Entonces la vía 2, la vía de dopamina D2, se estimula y por lo tanto es lo que aumenta y va a ser el síndrome hipocinético, ¿no? Entonces mucho depende de cómo se da para ver qué me puede causar, ¿no? Entonces, en resumen, si lo ponemos acá, los, los antidopaminérgicos D2, ¿ya? Si se les da a baja dosis por mucho tiempo, hace parkinsonismo, ¿no? Pero si se da a alta dosis, ¿no? De manera aguda, ahí sí hace una distonía, ¿no? Que es un trastorno hipercinético, que lo vamos a hablar después, pero ya para que se entienda, ¿no? Entonces, no porque no piensen que es antidopa D1, ¿no? Porque sería como que también lógico, porque, ya si bloqueo la D1, entonces ya por eso se va a la otra vía. Pero no, es antidopa D2. Y de entre estos, el más frecuente, tenemos pues a la metoclopramida, ¿no? La metoclopramida. Tenemos al haloperidol también, ¿no? Pero hay distintos fármacos que me pueden causar, ¿no? Pueden ser los antidepresivos, fluoxetina, bloqueadores de canales de calcio, antiarrítmicos, hasta el captopril está dentro de fármacos que podrían hacerme un síndrome parkinsoniano. ¿Listo? Entonces lo más frecuente, si me frecuencia en general, es fármacos. Ahora, si me preguntan cuál es la causa más frecuente primaria,
es la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Y esto ya han preguntado. Pero si preguntan en general de un síndrome hipocinético o síndrome parkinsoniano, ¿qué es lo más frecuente? No es la enfermedad, sino los fármacos. Ahora, la clínica. Entonces, la clínica debemos abordar 4 cosas en general de los síndromes hipocinéticos, ¿no? Que tienen bradicinesia, la lentitud de los movimientos, que acuérdense, y han preguntado esto, es el trastorno más discapacitante. ¿Listo? Tenemos la rigidez, es característico rigidez en rueda dentada. Tenemos la marcha fascinante, y lo característico, el temblor en reposo. Vamos a hacer al final un cuadro diferencial de que lo que más una persona se puede confundir, no tanto por el examen, sino ya para la parte del internado, cuando hay, no sé, diagnóstico, que cómo diferenciar un parkinsonismo con un temblor esencial, ¿no? Que a veces muchos de nosotros lo tenemos, ¿no? Que a veces son movimientos así, que tenemos en las manos, ¿no? No sé si alguno habrá tenido en algún momento, y que piensa que ya está comenzando con el Parkinson o algo, ¿no? Entonces, este es un temblor en reposo, o sea, que estás echado, ¿no? Y te da. En cambio, el otro temblor es un temblor por postura, muchas veces porque apoyas tu brazo o algo, y ahí se da ese temblor, ¿ya? Entonces, este temblor en reposo es un signo inicial de la hipercinesia inexplicable, ¿no? Porque no debería haber hipercinesia en este trastorno, pues estamos hablando de que es un síndrome hipocinético, ¿ya? Entonces, listo. Eso es con respecto al síndrome hipocinético en general. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el Parkinson, ¿ya? Entonces, el Parkinson era la causa más frecuente de los síndromes parkinsonianos primarios, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Idiopática. No se sabe por qué se da. Idiopática y esporádica, ¿no? De la nada. Ya vamos a decir por qué, ¿no? O sea, de la nada ya comienzas con los síntomas. Entonces, básicamente esto, ahorita vamos a hablar de los neurotransmisores, pero básicamente esto se da por una disminución, como ya habíamos hablado, de las neuronas pigmentadas dopaminérgicas. Ahora, ¿cuánto tiene que disminuir para que yo recién vea la clínica? Tiene que disminuir del 60 al 70%. Lo pongo 60-70 porque hay distintas bibliografías que te dicen 60, 66, 70%, ¿no? Pero, o sea, más del 50%. Y recién ahí, cuando hay una disminución del 60-70% de estas neuronas dopaminérgicas, recién se da la clínica del Parkinson. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay que saber que a la persona que le diagnosticas Parkinson recién, posiblemente 10 a 15 años atrás, ya haya comenzado su enfermedad. ¿Listo? Ahora, hay una parte que se dice que es de herencia, porque en sí la herencia no está como que muy pegada a esto, pero se ha visto, por ejemplo, los genes PAR, que es lo más importante, del 1 al 13, o la relación alelo 4q21-23, o genes del complejo mitocondrial tipo 1. Pero lo más importante son los genes PARC, ¿no? Porque hay 2 más importantes, que es el PARC2 y el PARC8, ¿no? El PARC2 es el causante, o sea, es la causa más frecuente de la herencia autosómica dominante, ¿no? ¿Te acuerdas? Número 2, es que está arriba, dominante. En cambio, el PARC8 es la causa más frecuente de herencia autosómica recesiva. ¿Sí? Eso es lo único importante que deben saber de herencia. Ahora bajemos acá a la epidemiología. Entonces, en epidemiología, el único factor, como les digo, que ha estado demostrado es la edad, ¿no? Único factor demostrado es la edad, ¿no? Porque también se ha relacionado al alcohol, al tabaco, pero no hay estudios suficientes como para decir que es una causalidad, ¿no? Entonces, con respecto a la edad, también diferentes bibliografías están a decir que es en mayores de 40 a 65 años, ¿no? Y por datos, prácticamente el 5% de pacientes mayores de 80 años tienen Parkinson, ¿no? Entonces ya obviamente a más edad, más riesgo, ¿no? Pero el debut de la mayoría generalmente es a los 65 años, ¿ya? Y hablando por sexo, en sí es igual en ambos sexos, ¿ya? Pero hay una predominancia, ¿no? Si hablamos así como que de razón, será pues 1.2 a 1, que hay predominio en el sexo masculino,
¿no? Parkinson es más frecuente en hombres, Alzheimer, que es otra enfermedad que se relaciona a la edad, en mujeres, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a hablar de los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores, la deficiencia, acuérdense, es una degeneración ascendente, ¿ya? Acá lo he puesto así hacia abajo, o sea, este es el orden, ¿no? Pero es porque comienza en tronco y termina al final ya en lo que es corteza, por eso ya después se da la demencia y todo, entonces por eso es ascendente, ¿no? Porque comienza en tronco y termina en la parte de lo que es corteza, ¿no? Y los neurotransmisores también van uno por uno, ¿no? Por eso se dan cuenta que lo último, por eso habíamos dicho, es la dopamina, la última, por eso, no porque digan, la dopamina es, sí, porque ese es el neurotransmisor más importante, no por ser más importante es el primero en disminuir, es el último, ¿no? Entonces, el primero está entre la acetilcolina y la noradrenalina, ¿no? Entonces, la deficiencia de acetilcolina va a producir los que son las disquinesias, ¿ya? La deficiencia de la noradrenalina, ¿no? Que se encuentra en locus coeruleus, va a ser responsable de las disautonomías, ¿no? Y en sí la acetilcolina también puede ser responsable de las disautonomías, ¿ya? La serotonina, en cambio, es el encargado de la depresión, ¿no? Los pacientes vienen con depresión. Y otro neurotransmisor que también está implicado en la depresión es la noradrenalina, ¿no? Y la dopamina, que ya es la que te da la clínica del Parkinson, ¿no? Entonces, si preguntan cuáles son los neurotransmisores implicados, no simplemente es, como habíamos dicho, el aumento de acetilcolina, porque este sí es aumento, los demás son disminución, y la disminución de dopamina, sino que también disminuye la noradrenalina y también disminuye la serotonina, ¿no? Y esto es muy importante, más que todo porque esto es lo que me dice por qué el paciente se deprime, ¿no? No tanto por la enfermedad, sino por la disminución de estos neurotransmisores. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con la clínica, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado, la clínica es de curso crónico, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, como digo, hasta que disminuye la dopamina, de aproximadamente, como les dije, 10 años, ¿no? Si tú ya diagnosticas Parkinson, posiblemente 10 a 15 años antes, ya habías comenzado la enfermedad, ¿no? Es unilateral, todos estos datos sí son importantes, unilateral y progresivo, ¿ya? O sea, es asimétrico, ¿no? Asimétrico que luego se va a volver simétrico, ¿no? Entonces, un paciente que te diga solo me da en el brazo derecho es como que ya sabes que en unos años ya también va a ser el brazo izquierdo, ¿no? Pero comienza asimétrico. Distinto con el temblor, ¿no? Otra diferencia, el temblor esencial que muchas veces es simétrico, ¿no? Cuando estás ahí apoyado en las dos manos, ¿ya? ¿Ya? Y esto obviamente es irreversible. Solo el tratamiento es para mantenerte, no te va a curar. Entonces, con respecto a la edad, hay una clasificación para hablar de qué tipo de Parkinson tiene, ¿no? Por ejemplo, puede ser de inicio temprano. De inicio temprano, se le dice inicio temprano cuando el paciente comienza antes de los 55 años, ¿no? O sea, eso sí es muy temprano, para lo que hemos dicho que usualmente comienza a los 65 años. Luego tenemos el que es tipo tremor dominante, ¿no? Esto es importante porque también hay fármacos que van mejor con los que tienen tipo tremora. Entonces, mayores de 55 años, más tremor, ¿no? Y el último está el tipo tremor no dominante, ¿no? No hay mucho tremor. Este igual es en mayor de 55 años, pero estos más que todo tienen, o sea, en vez de tremor, más que todo la bradicinesia y la rigidez, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, ¿ya? Entonces, con este pacientito, ¿no? Hay que ponerle 65 años, ¿no? Vamos a ver la clínica, pues, ¿no? Los característicos que habíamos dicho, rigidez en rueda dentada. ¿Qué vamos a tener? La bradiquinesia, que acuérdense, es el síntoma más discapacitante. ¿Qué más? La disfunción autonómica. Vamos a poner acá por los esfínteres. Disfunción autonómica. La inestabilidad postural. La inestabilidad postural. La marcha festinante. ¿No? El temblor en reposo, ¿no? Que generalmente comienza en manos. Por eso lo pongo acá, manos.
que comienza simétrico y después se vuelve simétrico, ¿ya? Y ya mucho después, ya cuando afecta a la corteza, como les digo, se puede dar lo que es la demencia, ¿no? Demencia en el 25% de los pacientes, ¿ya? Y la depresión también que hablamos, por la disminución de noradrenalina y serotonina, ¿ya? ¿Cuál es la triada? Lo más característico, ¿no? El temblor en reposo, la rigidez en rueda dentada y la bradicinesia, ¿no? Esa es la triada del Parkinson. ¿Ves eso? Ya. Y si te preguntan por ahí, que muchas veces no se da, pero es el síntoma más precoz que hay, es la hiposmia o anosmia, ¿no? Que eso no lo hemos mencionado. O sea, que te dé ahora no necesariamente es COVID, sino que podría ser que tu abuelito, ¿no? Esté comenzando con lo que es el Parkinson. ¿Ya? Listo. Entonces el diagnóstico, básicamente el diagnóstico como es una enfermedad degenerativa es por necropsia. ¿Ya? Diagnóstico por necropsia. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en la necropsia? Lo que hemos estado hablando, ¿no? Una sustancia negra desaparecida, bueno, más que disminuida, ya desaparece. ¿Y qué vamos a ver? Los famosos corpúsculos de Lewy, ¿ya? Entonces, esto de acá es muy importante, más allá de la anatomía patológica, que vamos a encontrar los cuerpos de Lewy, que es el marcador más característico, acuérdense, marcador más característico. Hay una enfermedad, ¿no? Que es lo que es demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Y lo voy a poner acá porque te pueden preguntar como diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, en sí ya es, como les digo, la demencia ya es lo último, en sí es una complicación de lo que es el Parkinson. Pero si te aparece un paciente, ¿no? Clínica típica de Parkinson, pero ya te aparece con demencia, no marcar Parkinson, pues no, ya tienes que ser siempre, acuérdense, lo más específico posible en la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo veo esto? Es un paciente con parkinsonismo, ¿no? Tiene alucinaciones visuales, tiene el deterioro cognitivo y lo otro es que tiene escasa respuesta al levodopa, que es justo ¿cómo se llama? El tratamiento de elección que vamos a ver, ¿no? Entonces siempre acuérdense este diagnóstico diferencial cuerpos de levo. Si es un paciente sin demencia, ¿no? No hay nada de eso con buena respuesta, simplemente es Parkinson. ¿Ya? Listo. Pero si les piden, o sea, ¿cómo sería el diagnóstico, no? Si lo quiero diagnosticar ya, en sí básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Tiene que ser diagnóstico clínico que tenga una prueba positiva con levodopa, ¿no? O sea, que le administras levodopa y mejoran los síntomas, ¿no? Yo podría decir ahí que tiene Parkinson. Listo, entonces sencillo, ¿cómo diagnosticar? Nunca olviden la rigidez en rueda dentada, el temblor en reposo, la bradiquinesia, el paciente con depresión, marcha festinante, ¿no? Que esto es que arrastra los pies, arrastra el pie, ¿no? Ya tú sabes que es Parkinson, pues, ¿no? Mayor de edad, fácil de diagnosticar. ¿No? Entonces, comienzas con el tratamiento. Si es mayor de 65 años y tiene comorbilidades, que es lo más frecuente que tenga un paciente mayor de 65 años, le das el de elección, que es levodopa. Si te preguntan de elección, simplemente es levodopa, ¿no? Ese me controla la enfermedad. Pero yo le doy más carbidopa, que no es que controla la enfermedad, sino que yo le doy el carbidopa para que el levodopa no se metabolice en la sangre, ¿no? Entonces ponemos acá, evita que el levodopa se metabolice en sangre, ¿ya? Por lo tanto, disminuyen los efectos adversos. Por eso sea el carbidopa, ¿ya? Carbidopa o benziride, ¿no? Pero de preferencia carbidopa. Entonces, este es el tratamiento de elección que todo paciente con Parkinson debe iniciar, levodopa más carbidopa. Ahora, deben saber que cuando ya pasan 5 años, ¿no? Después de 5 años, generalmente comienzan dos tipos de fenómenos, ¿no? Que está el fenómeno de wearing off y está el fenómeno de on-off, ¿no?
El wearing off significa que es fin de dosis, ¿no? Y el on-off, que es que va a tener episodios de hipercinesia, hipocinesia, ¿no? On-off. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el paciente ya está haciendo resistencia al tratamiento, o sea, ya lo que le estoy dando, o sea, que es la dopamina, porque levodopa es la dopamina, acuérdense que el levo es como un análogo, igual que la levotiroxina, ya no está funcionando, ¿no? Entonces ya hay que cambiar de medicamento. Entonces, generalmente, más que todo en las preguntas de NAM, simplemente es diagnosticar, como digo, no es como que ponen muy específico si tiene que tal comorbilidad o si es menor de tal, ¿no? Entonces, eso es lo básico, ¿no? En todo paciente que tenga Parkinson, tratarlo. Ahora, ya si es más específico, que son a veces preguntas de residentado, ¿no? Que dice si es menor de 65 años, ¿no? Joven, que es raro, ¿no? Lo que yo sí ya le puedo dar acá, en general, son agonistas dopaminérgicos, ¿no? No le doy el análogo, sino le doy fármacos que estimulen el receptor, ¿no? En general es esto, agonistas dopaminérgicos. Ahora, si son, como les dije, mucho importa el tipo que había mencionado, ya más específico, ¿no? Si tiene predominio de tremor o si tiene el predominio no tremor, ¿no? Que habíamos mencionado. Si tiene el predominio no tremor, ahí es donde le doy los agonistas dopaminérgicos, ¿no? La carbegolina, el ropirinol, ¿no? Pero si es predominio tremor, ahí mejor doy anticolinérgicos, como la benztropina, ya que es un anticolinérgico, ¿ya? Pero en general, como les digo, si preguntan en paciente joven, agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Y el tratamiento, ¿no? Porque como les digo, puede haber efectos adversos, o bueno, con respecto a las otras clínicas que tenga el paciente, por ejemplo, si hay síntomas digestivos, le puedo dar lo que es la domperidona. Estos son los de elección que se deben dar en caso hay esto, ¿no? Si hay depresión, los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿no? Si hay demencia, se le da lo que es el donepezilo. O si hay psicosis, se le da lo que es quetiapina, ¿no? Muchas veces, y no mencioné, pues, ¿no? Si ya comienzan a ver esto que había dicho del on-off, que haya trastornos de disquinesia, se cambia el levo, ¿no? Se cambia por lo que es amantadina. Ya son datos de fármacos, pero como les digo, son un poquito más rebuscados, pero en general acuérdense eso, ¿no? La clínica típica, que ya comenzó 10 a 15 años antes, el tratamiento de elección, levodopa, carbidopa, ¿por qué se da el carbidopa? No es tanto por enfermedad, los cuerpos de Lewy, que lo vas a ver en anátomo patológico, y que estos van a ser un tipo de demencia, ¿no? Que deben saber el diagnóstico, que es el parkinsonismo, más alucinaciones visuales, más deterioro cognitivo, más lo que es escasa respuesta al tratamiento, ¿no? Importante, lo más frecuente que es idiopático, esporádico, la parte genética de estos genes, sobre todo el par2, par8, y cómo se da de manera ascendente la lesión de los neurotransmisores, ¿no? Y los neurotransmisores que están implicados, ¿no? Aumento de acetilcolina, disminución de noradrenalina, disminución de serotonina y disminución de dopamina. Más frecuente, masculinos a partir de los 65 años. Listo. Ese es el resumen de lo que es Parkinson, ¿no? Puros datos importantes, sencilla. Y vamos con síndromes hipercinéticos, que también va a ser sencillo si se acuerdan del cuadro que hablamos al comienzo, ¿no? Entonces, comenzamos con el temblor, ¿no? El temblor puede ser fisiológico o esencial, ¿ya? Para que sepan, el más frecuente de todos los síndromes hipercinéticos es el esencial, ¿no? Por eso tan importante que les dije que tenían que diferenciarlo del Parkinson, ¿no? Entonces, este es el trastorno hipercinético más frecuente de todos, ¿ya? Ahora, hablando primero del fisiológico, ¿no? El fisiológico se debe por un aumento de la actividad periférica beta-adrenérgica, ¿no? El sistema simpático, ¿no? Por eso se debe. Entonces, ¿cómo se da este temblor? Porque hay que saber cómo se da. Es con un temblor postural. Ambos temblores, voy a poner de acá, son posturales, diferente al Parkinson, que es reposo. Ya, ¿quiénes lo precipitan? Eso es importante, pero ¿cómo es que me da este temblor fisiológico? ¿Cuándo yo comienzo a temblar? Más típico, alcoholismo, bueno, cuando tomas, tiembla la mano, ¿no? Por eso te cae el vaso, todo.
¿Qué más? Cafeína, ansiedad, no es fisiológico nomás. O alguna enfermedad, ¿no? O sea, porque no es una enfermedad, sino que la enfermedad es esto, que haga un aumento de actividad beta-adrenérgica, pues, ¿no? Por ejemplo, un feocromocitoma, ¿no? Que hay un aumento de los catecolaminas, ¿no? O un paciente hipertiroideo, ¿no? Que las hormonas tiroideas van a estimular más la estimulación simpática, ¿no? O sea, esas cosas. Ya, pero lo más importante es que sepan que es aumento de actividad beta-adrenérgica. Normal. Por lo tanto, el tratamiento, si pasa eso, se le da beta bloqueadores. Listo. Ahora, el esencial, como ya les había mencionado, se cree que es una desregulación del putamen, ¿no? Que el putamen ayudaba, estaba a favor del movimiento. Entonces, si hay una desregulación, o sea, que se activa más, va a haber más movimiento. Por eso es un síndrome hipercinético, ¿no? Otra diferencia importante, a diferencia del Parkinson, sí pesa mucho lo que es la herencia, ¿no? Habíamos dicho que en el Parkinson se cree por ahí con esos genes y todo, pero en sí no es que si mi papá tiene Parkinson, yo también voy a tener Parkinson. En cambio, del temblor esencial sí, ¿no? Generalmente es una herencia autosómica dominante, ¿no? En el 30% de los casos. Pero también puede ser espontáneo, ¿no? O sea, que tú tengas y nadie de tu familia tiene, ¿ya? Pero con el factor de herencia, ¿no? Que habíamos dicho, predominio postural. Acá vamos con la diferencia, es bilateral, ¿no? Se da en la juventud, también lo puedo diferenciar por eso el Parkinson. El Parkinson se da después de los 65, en cambio se puede dar nosotros 20, 15 años, ¿no? Pero que obviamente en la adultez empeora, pues, ¿no? En la adultez empeora, ¿ya? Ahora, esto es importante, ¿quién lo desencadena? El estrés, va a aumentar el estrés, pero disminuye con el alcohol, ¿ya? Cualquier sustancia que haga, o cualquier cosa, así en resumen, que calme al paciente, que tenga temblor esencial, va a hacer que disminuya estos temblores, ¿ya? Diferente al fisiológico, ya están viendo que el alcohol es el que lo precipita, ¿no? Acá el alcohol hace que baje. Y el tratamiento, igual, beta bloqueadores, ¿no? Listo. Los tics, ya sabrán lo que es tics, son movimientos estereotipados, ¿no? Repetitivos, que generalmente dan ante una situación de estrés, ¿no? No sé si han visto algunas Drake y Josh. Hay un capítulo donde le comienza a dar un tic porque se pone nervioso cuando está exponiendo, ¿no? Y el más frecuente de todos, el que deben saber y alguna vez lo han escuchado seguro, es el trastorno de Gilles de Tourette, ¿no? O simplemente el síndrome de Tourette, ¿no? Que es ese paciente que repite malas palabras, ¿no? A cada rato, y las repite, o sea, ni siquiera lo dice una vez nomás, lo dice como 3 veces así de la nada. Entonces, el más frecuente y es la forma más grave también de un tic, ¿no? Porque una cosa es un tic que leves el hombro o que te hace un tic en la pierna, ¿no? Algo por estrés, ¿no? Y otra cosa es ya esto, ¿no? Que ya podría ser como que más patológico, ¿no? Acuérdense que es un paciente con ecolalia, que repite mucho, y coprolalia, ¿no? Que la coprolalia, es decir, pues las malas palabras, ¿ya? Ahora, esto generalmente no se debería tratar, ¿no? Si no es algo que amenaza tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo lo podremos tratar? Si interviene ya con la funcionalidad del paciente, no lo deja una vida cotidiana, o su entorno, bueno, su familia, sus amigos, ¿no? ¿Qué se le puede dar? Se le puede dar lo que es la tetrabencina, que es un depresor de lo que es la dopamina. Se le puede dar neurolépticos, el haloperidol, ¿no? Y se le puede dar también clonidina. Que acuérdense que la clonidina es un agonista alfa 2, ¿no? Y el alfa 2 lo que hace es inhibir la liberación de catecolaminas, ¿no? Entonces, si yo lo estimulo, menos catecolaminas. O sea, la cosa es que disminuya lo que es la parte simpática en ese paciente, ¿no? Para que se calme, ¿ya? Pero con eso es lo más frecuente, Tourette, paciente con coprolalia, forma más grave, ¿ya? Acá en el resumen de fisiológico, acuérdense, aumento de la actividad periférica beta-adrenérgica, postural, ambos son temblores posturales,
solo que este se precipita con estrés, ¿no? Alcohol, cafeína, ansiedad, y este disminuye con el alcohol, ¿no? Obviamente también aumenta con el estrés. Y el esencial, más que todo, se debe al putamen, ¿no? Se crea una revolución putamen y herencia, ¿ya? Bilateral en jóvenes. Tratamiento de ambos, beta bloqueadores. Ahora con la corea, o enfermedad de Huntington, habíamos dicho que esta era una lesión del núcleo caudado, ¿no? ¿Y cuál era el núcleo caudado? La vía D2, ¿no? Y la vía D2 que se encargaba de inhibir el movimiento. Si yo inhibo el movimiento, o sea, si hay una lesión en una parte que inhibe el movimiento, va a haber un síndrome hipercinético, ¿ya? Estas cosas sobre todo lo voy a subrayar, ¿no? Para que sepan dónde está el problema. Ya del caudado. Ahora, el más frecuente de todos es lo que fue esta enfermedad de Huntington, ¿no? Que es de también herencia autosómica dominante. Se cree que está en lo que es el cromosoma 4, y en sí es por una repetición del triplete. ¿Ya? Y eso es importante porque así va a ser el diagnóstico. Acá el dato más importante que la corea es porque son movimientos en codos y rodillas, ¿ya? Ninguna de las que hemos mencionado hemos dicho movimientos en codos y rodillas, ¿ya? Solo en esta, ¿ya? Así que un paciente que justo tenga solo ahí, en las partes de la articulación, es una corea, ¿ya? Una enfermedad de Huntington. ¿Cómo lleva el diagnóstico? Justo lo que les había dicho de los tripletes, ¿no? Va a haber, por el PCR, yo voy a ver más de 40 repeticiones de lo que es el CAJ, ¿ya? Y si preguntan de todos los trastornos hipercinéticos, el más frecuente es el esencial, pero ¿cuál es el peor? Es este, ¿ya? Ese es el de peor pronóstico, ¿ya? Porque en sí ese tratamiento no tiene cura. No hay cura, es el que tiene más mortalidad, tiene una esperanza de vida hasta de menores de 40 años, y lo único que se le puede dar son neurolépticos, ¿no? Para controlarlo, pero no lo voy a curar ni nada, ¿no? Generalmente estos pacientes se mueren de cuadros de aspiración, ¿ya? Me ponen cuadros de aspiración, ya. El hemivalismo, que ya lo mencionó varias veces también en la clase de generalidades, es la lesión del núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico también estaba en los que estaban en contra del movimiento. Si lo inhibo, va a haber hipercinesia, ¿no? Entonces, núcleo subtalámico. Y esto es característico porque tiene un aumento de movimientos axiales, ¿no? Ya sea en piernas, en brazos y bruscos, ¿ya? Acuérdense dónde lo puedo ver, en un paciente con infarto de arteria cerebral posterior, ¿ya? Y finalmente tenemos las distonías, que ya les había hablado, que es en sí es un movimiento agudo porque aumenta lo que es la vía D1 y disminuye la vía D2, ¿no? Entonces, ¿cómo se daba esto? ¿Cuál era la causa más frecuente? Fármacos, lo que ya había mencionado hace rato, ¿no? Fármacos antidopados, pero fármacos que se daban a altas dosis por corto tiempo, ¿no? Por lo que se bloqueaba, ¿no? El receptor D2 y se inhibía esta vía y todo se iba a la vía D1, ¿no? Hay distintos tipos, pero les voy a poner el más frecuente. El más frecuente son los focales, ¿no? O sea, como su nombre lo dice, solo en una parte del cuerpo. Que el más frecuente es la tortícolis, ¿ya? Pero pueden haber también segmentarios, solo una parte del cuerpo, pueden haber multifocales en distintos lugares, o pueden haber generalizados, ¿no? En todo el cuerpo. Pero acuérdense acá, que es focales tortícolis, ¿ya? ¿Por qué se da? Por fármacos antidopados, más dosis por corto tiempo, ¿no? Aumenta la vía de uno, disminuye la vía de 2. Y listo. Básicamente, eso es con respecto a lo que es disquinesias o trastornos extrapiramidales, ¿no? Acá les voy a poner para que no olviden, como les digo, si lo pueden anotar, la gran diferencia entre el Parkinson y el temblor esencial, ¿no? Que ambos son lo más frecuente en cada uno, ¿no? En trastornos hipocinéticos y en trastornos hipercinéticos, ¿no?
En el Parkinson, acuérdense la edad, 55, 75 años, ¿no? 65 años generalmente. En cambio, jóvenes, 10, a partir de los 10 años se puede dar. La genética, en el Parkinson no importa si tu papá tuvo o algún familiar, no es fuerte. En cambio, el temblor esencial, sí. La frecuencia del temblor, que no hablé, como es un trastorno hipocinético, esta generalmente es de 4 a 6 Hz. En cambio, el temblor esencial es de 5 a 10 Hz. ¿Ya? El temblor, lo más importante, reposo, asimétrico. El esencial, postural, simétrico. ¿No? ¿Dónde se da? Generalmente, este sí puede ser casi igual, porque este sí es el Parkinson en extremidades, ¿no? Mandíbula, labios. Y el temblor esencial generalmente también es manos, ¿no? La cabeza, la voz, les tiembla la voz, eso también es importante, ¿ya? Y los factores que habíamos mencionado, los factores más importantes, ¿no? Lo que era el reposo, lo que es la acción, lo que es el alcohol. Y lo que es caminar también, para que no confundan con acción, porque acción es hacer una actividad, caminar es simplemente como caminar, pues, ¿no? Entonces, el reposo obviamente va a hacer que aumente en el parkinsonismo, ¿no? En el Parkinson. Estamos hablando de que es un temblor en reposo. En cambio, el otro, no. Acuérdense que lo que les dije en el temblor esencial va a disminuir el movimiento cuando el paciente está tranquilo, ¿no? En el reposo, en el alcohol, cuando camina así tranquilo, se calma, ¿no? Pero en la acción, aumenta. En cambio, el Parkinson, diferente, ¿no? Cuando está así, por así decirlo, distraído, disminuye en la acción, ¿no? El alcohol no se ha visto muchos estudios, pero sí se ve que a veces disminuyen los síntomas, ¿no? Y al caminar aumenta, ¿no? Por eso, porque arrasan el pito. Listo, chicos. Eso sería todo con disquinesias.